Es que ¿cuántas horas llevamos conduciendo? Bastantes, porque es de noche. Muy de noche. Y vais a dormir a un... Bueno, yo Es estoy en un decir, motel. llegaríamos, o sea, Es auto. Es yo auto. personalmente llevo ya hace una semana, 10 días, haciendo el duelo. Así que estoy de chill. Pero eso ha sido Zupe, no Claro. Angie. Y nosotros queremos a Angie. Haremos lo que ella diga. Sin presión. Ay, de hecho, había llamado a Zafiro y ya Zafiro no había cogido. Pero Claro, habíamos llamado también a Agustín. habíamos llegado a la y no, Sí, tampoco pero nos Maxim dijo no podía porque está que eso, que estaba jodida, pero que estaba allí su nuera y su hija, así que pues nada. Pero es que, si es que, o sea, que vamos a llegar a la MEN. Es que, ¿qué más contacto tenemos en la ciudad? Es que pusimos lista de nombres. Jenna está descartado y no podemos contactar con Jenna. Creo que lo único que está medio abierto era la familia de Juana. Sí, es verdad. Sí, Lo demás, sí, lo demás igual está sí. Porque además Sí. ya no me llevo bien con el Kraken, o sea, que no voy a hablar, ¿no? No, tu familia está descartada. La de Angie. La mía no está descartada, pero da un poco igual, porque es que... Que es un hermano que está entero, ¿no? Tengo uno que se está muriéndose y el otro que le da El que cague. no se está muriendo. Le da cague, pero no era un poco mafioso, está bien. Bueno, como yo. Mafioso humilde. También... Somos trapicheadores, perdón. A ver, se ha subido el nivel desde hace un par de noches. Te has subido tú, perdona. Ah, y tenemos también lo de el vídeo de Anaís y la Es llamada verdad. de Clavel del entierro de Nelson. Que era como, Sí, nos vamos a Estados está Unidos. No, De repente, a ¿no? Estados Unidos lo descartamos porque no llegamos a Los Ángeles. Eran como, ni siquiera te dejaban en Google Maps. No, O sea, y tampoco fue una invitación. teníamos Ya, porque 12 teníamos que euritos, pasar por estaban Panamá. en Kiev. ¿Sabes? La única persona que creo que está suficientemente loca como para ir ahí, y quizá puedo hablar con mi hermano al respecto, es... joder, ¿cómo se llama la hermana de Clavel? Estaba pensando lo mismo, esa no es la que me acompañó a mí a toda Sí, la movida del hogar. por eso. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me sale el nombre. Denise. Tampoco. Denise es un... Pero Denise querrá un sueldo, ¿no? Por hacer algo Aún así. tenemos las credit cards de tu madre. También podemos decirle que pensamos que está ahí quien mató a Andrés Mendoza. Podría ser cierto. A mi madre ya no tiene casi dinero, que se escapó. O sea, no. No, pero que cogió las credit cards de tu padre, ¿no? Me quiere sonar. Te las quedaste tú. Me quiere sonar que las cogí. Sí, bueno. Igual Ale no estaba delante. Y robaste cosas. No, Yo no me se las enteré de tenía eso, ¿eh? prestadas. Fueron Para comprarle ropa entregadas, bonita, sí. no Bien fueron hecho, la robadas. verdad. Bien hecho. Fueron Me dio el pin, además. donadas. Es Robin Hood. Pues... ¿Quieres probar con Denis? Es que no sé quién. Voy Tengo a su abrir número. el de los PNJs, a ver. Yo os digo que son como las 2 o las 3 de la madrugada si queréis llamar a Denise. Denis hace vida loca. A ver. Líricas de drama, segundo arco. Dime qué personajes hay por aquí. Bastantes. Joder, es que son muchísimos, pero. Espera, ver. ¿y el amigo de mi madre? ¿Tú tienes contacto? Ah, Pero tengo No el sé de mi ni el madre. nombre. No Claro. me acuerdo ni el nombre. Es el amigo de... Odelia, quizá también. qué gracia me ha hecho mirar el hilo de los personajes y ver el perro. Es mi madre. Pero sí, realmente creo que Denise es la única así que se me ocurre. Ay, recuerdo que ganamos un concurso. Sí, tienes que ir a y cobrar tienes que premios. cobrar Es verdad. el premio Metallic. O sea, Espera, tirando de espera. carisma que flipas. ¿Cuánto dinero tenemos? Porque, a ver, mi jefa, a la que no he llevado sin aparecer por el trabajo 80 millones de años, me parecía un poco mercenaria. Bueno, contratadora de mercenarios, para ser exacta. A
A ver, yo iría en orden de conocemos más a conocemos Sí. menos. Yo voy tirando cosas. Claro, es como si una vez me crucé con uno en la gasolinera, Sí, yo creo. yo creo que Oye, su jefa ya la conoce, han trabajado juntas. conducí un coso de palets. Y no se le dio mal. Ok. Me lo imaginé ahí toda. Porque metí en el currículum como debe de hacerse. Sí. Vale, pues tenéis plan A. ¿Tenéis el teléfono alguno? Porque yo no. Yo creo que puedo. ¿Tú lo Es uno de tienes? Denis. Si no, es posible que mi hermano. Bueno, mi hermano dice que estaba intentando ligarse a Denis. Está Yo feo, tengo el pero. número de Denis. Le voy a atender el teléfono. Pero ves a la Paula que decía en su Discord que se está colando. Es cierto que Denise llamó a Tiago. Que estaba mirando yo las notas. Sí, Busca. tenemos los números el uno del otro. Son íntimos para cosas turbias. Son besties. Oye, y yo tengo curiosidad por, de verdad, ¿a quién se refería tu madre, Juana, cuando dijo llama a Jorge? Porque si ese Jorge es mi Jorge, a Stephanie la conoce. Por los viejos tiempos, Yo creo que es Jorge Hurtado. no sé cómo se llamaba este señor. O sea, Jorge. era Jorge el encargado de Hurtado. la discoteca. La versión española de Jordi. Jordi Hurtado. Ah, no es verdad, de la americano. discoteca. El que andaba con drogas por ahí, ¿no? Ese es Sí. el que era el jefe de la discoteca en tiempo. ¿Es ese? Yes. Tenía Me que- imagino. que tenía que ver con Pedro, ¿no? O ya me estoy liando yo. Que tenía que ver con Pedro. seguramente, no sé. A mí me suena, pero a lo mejor me estoy tirando un triple. Vale, pues llámala, a ver. Si no, llamo yo a mi hermano. ¿Vais a llamar ahora a las tantas o vais a iros a dormir grácilmente? ¿Cuándo hemos hecho eso? A mí me llaman tantas. Yo creo que ya es algo que debemos hacer. Sí, aparte con lo que ha pasado, yo creo que razonable. Y le voy a dejar escrito un mensaje a Zafiro. Vale. Zafiro, llámame, joder. Creo que están disparando a Crisa en el hospital. Mueve el culo. Si no eres tú quien está disparando, mejor. Pero creo que de verdad, de alguna forma extraña, aprecia a Crisa. Es posible que a mí también, pero es así de rara. Reza que no sea Zafiro, que parece que tiene bastante buena puntería. Ya, sí. Vale. Bueno, pues mientras estáis cogiendo y compartiendo teléfonos, suena el de Juana. Ah, mira. ¿Quién es? Otro problema. No. ¿Quién es? Pues yo Me me parece imagino que que llamen, tendrás puesto adorable mami en el teléfono o algo así. Mami, corazón. Hostias. Bueno, habrá que coger. O sea, está enfadadísima conmigo. Bueno, es que como tenga que ver con esto, respondo. ¿Hola? Juana. Y escuchas de fondo, Juanita, Juanita, a tu abuela. Hola, mamá, ¿qué pasa? ¿Te has enterado de lo que ha pasado en el hospital? ¿Dónde estás? Porque creo que por allí estaba una amiga tuya. Pues la verdad es que estábamos bueno, de retiro y bueno, nos llamaron ahora, no entendemos muy bien qué pasó, nos dijeron que, bueno, que un tipo que estaba grave fueron a rematarlo y que estaban ahora con una campaña, o sea, batalla campal básicamente, pero ¿tú sabes algo más? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues sé que la policía es una inútil como siempre y que no han puesto la seguridad suficiente, por lo tanto, pues... Pero tú no estabas en el hospital, ¿verdad? No, no, no. Pues vuelve a casa inmediatamente y vuelve con tu hermano, que esto se va a poner muy feo. Pero ¿sabes algo más, mamá? ¿Sabes qué ha pasado? ¿Con quién? Bueno, esto es claramente... Si han callado a esa persona es porque tenía mucho que decir. Ahora veremos si la policía se mete o si se mete alguien más. Y si esto empieza a ser una pelea de bandas de infiltrados, esto se va a poner muy peligroso. Así que te vienes a casa con tu hermano, que aquí podemos protegeros. Sí, cariño, vente Pero- y te preparo muchas galletitas. ¿Sabes quién fue? Pues bueno, he enviado a gente, pero ha pasado todavía muy poco tiempo. Supongo que lo averiguaré en breves. Depende cuánta cantidad de policía haya por allí. ¿Sabes si hay víctimas, mamá? Sí, seguro. Ha habido varios No sé disparos. si... La gente que tengo de fuera se han metido dentro, pero ha habido bastantes disparos y dicen que por los llantos y todo ha sido bastante, al menos no sutil, eso está claro. No saben hacer muy bien su trabajo. No sé si te acuerdas. ¿Te suenan los nombres de Krisa y Stephanie? No sé si sabes si les pasó algo, si se ha escuchado algo de ellas. Sé que estaban ahí, esas son tus amiguitas que estaban ahí. Creo que lo que ha acontecido, no sé si era en la planta justo de encima de ellas o cerca de su sala, así que, bueno, he enviado a gente a averiguar, por eso me temía que pudieras estar por ahí, y como estabas tan que no querías estar con nosotras en casa ni te viniste a la comida, pues a lo mejor pues estabas por ahí. Stephanie está embarazada, tal vez... ¿No escuchaste nada sobre una chica que estaba embarazada ni nada? No, ahora mismo están sacando a personas de ahí que están asustadas y están intentando pues calmar la policía y todo el mundo al personal y están revisando. Sé que ha habido, por lo que he oído, ha habido, no sé, una enferma que está herida grave o algo así. Y ya terminó. Quiero decir, ¿ya redujeron a los atacantes o se marcharon? ¿O sigue? La verdad es que no lo he visto, yo creo que ha muerto. ¿Cuántos eran? Pues si fueron inteligentes debería haber sido uno o dos. Si entra más gente eso llama muchísimo la atención. Mamá, no sé si podemos volver ahora. No te puedo explicar muy bien por qué, pero Pues dime no dónde estoy estás segura y de si te mando a podemos alguien. volver Ya te he dicho que puedo avisar a Jorge o bueno, no sé, ¿puedo enviarte a alguien? ¿Dónde estás? ¿Y estás con tu hermano? Creo que ahora mismo no sería mejor que enviases a nadie. Yo esto lo estoy haciendo también para, bueno, mantenernos seguros. Tal vez es mejor Pues incluso si estoy mantenemos la perdiendo distancia, si muchísimo cuanta menos gente porque sabe dónde el tesoro estemos. de la cámara del medio. La Muy distancia bien. de otras personas me parece bien, de tu madre, ¿no? Mucho. Vente a casa, es el lugar más seguro. Podemos aumentar la seguridad y os quedáis aquí, le explicas a tu hermana lo que sea de las clases que se pueda estar perdiendo y ya está. Yo sé que has demostrado que eres valiente y que sabes usar un arma. Mamá, por ahora creo que será mejor que sigamos apartados por la seguridad también de Aarón, pero igualmente no estoy muy segura de qué hacer, así que si te parece bien, tal vez te llamo si consideramos que es lo mejor ir hacia allí, pero ahora mantenernos en movimiento. Espero que lleguéis Y pronto a esa conclusión. Y escuchas un sonido como que cogen el móvil. Juanita, pero no te olvides de venirte, ¿eh? Que quién te va a cuidar mejor que tu abuela. O te voy a preparar lo mejor y aquí vas a estar como una reina, como has estado siempre. Y si quieres vamos fuera y practicamos a disparar a las latas o algo por si entran los malos. Tú vente para casa, que te cuida tu abuela.
Madre mía. con esa- Abuela, deja que también te cuidemos a ti. Ah, pues también estaría bien. Vienes aquí y me haces un bañito de esos de los pies. Tampoco nos pasemos. Ay, es que me venía muy bien. Entonces nos vemos pronto, ¿verdad, cariño? Sí, tampoco nos veremos en mucho tiempo, abuela. Bueno, yo te voy preparando los postres que a ti te gustan, que seguro que te llega el olor allá donde estés y te vienes corriendo. Os quiero mucho, ¿vale? Os comento si cambiamos de idea. Sé juiciosa, hija. Y te cuelgo. Vale. No sé si ya lo escucharon, porque imagino que a través del teléfono sí, si no les cuento todo lo que me ha mencionado ella. Es que Tiago con lo de la oreja no lo escucha muy bien. Si se lo puedes repetir. ¡Ah, claro, mierda! Me he perdido toda la llamada salvo tu abuela al final hablando por segunda vez. La parte interesante. Tiago estaba muy atento conduciendo. Yo creo que ya estamos aquí. Pues pero sí. lo más importante es que ahora mismo ya están desalojando a toda la gente, que si hay, que en principio mi madre cree que serían 1 o 2 personas las que fueron a atacar y que en principio ya la matarían seguramente. Considera que, bueno, que esto puede acarrear una guerra de bandas y mi madre ha enviado gente a investigar y lo más importante también es que hay una enferma que está herida grave. Pero les mencioné a Stephanie y a Crisa, les mencioné también que Stephanie estaba embarazada y no tenía noticia de que a ellas les pasase nada. Pero tampoco sabía, porque todavía están desalojando a gente. Ya han matado al juez del coche, asumimos, y a Chris a lo mejor le ha pasado algo. Esa es nuestra solución. Sí. Pues voy a mirar a Angie y le voy a atender el móvil con el número de Denise, por si quiere hacer la llamada. Sí, llamo. Pues suenan bastantes tonos. ¿Sí? Denise, soy Angie. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hora es? Es muy tarde, perdona que te moleste. Mira, es que no sé a quién más recurrir. Ha pasado algo en el hospital y no te pediría esto, pero es que solo se me ocurre que puedas ir tú a acercarte a ver si ha pasado algo malo, si le ha pasado algo malo Se te ha perdido la voz. a Crisa. En el Ha hospital. habido- Sí, había hace, no sé, un día o 2, ya no sé. Hubo un tipo al que dispararon y bueno, creo que dijeron que había muerto, pero parece que no y estaban custodiándole, pero quien sea se ha colado allí para rematarlo. Y no solo ha atacado a él, sino que, bueno, pues están haciendo un poco de... liándola bastante en el hospital. Y bueno, está allí Crisa, que está todavía convaleciente, bastante mal de los pulmones. Está Stephanie, que está embarazada. Clavel no está allí, por suerte. Está en casa. Íbamos a madrugar mañana para ir al entierro. ¿Y quieres que vaya hasta allí? Pero... Vale. O sea, para ver a Crisa y a Stephanie. Si puedes sacarlas de allí. ¿Cómo se entere de esto, Clavel? Vale, voy a intentar ir a ver si no la despierto. Gracias. Muchísimas gracias. Nada, no... Te debo una. No te preocupes. Venga, chao. Chao. Qué maja. O está muy dormido o te quiere mucho porque no te ha pedido dinero. Sí. Te devuelvo el móvil. Entonces, con eso, preventivamente pagamos una habitación. Presumo que ya hemos llegado al motel donde vamos a pasar la noche. Sí, yo creo que necesitamos descansar o no sé si dormir, pero por lo menos descansar para lo que sea que vayamos a hacer.
Todo esto Blanca está ahí, que siempre se me olvida. Sí. Bueno, no sé si estabais ya en el motel o seguíais en el coche. Yo creo que habíamos encontrado un sitio, o íbamos ya a un sitio. Sí, en Miras estaba, por lo menos. Sí, mira, eso está. La verdad, y me acuerdo que le habíamos dado a Blanca a los teléfonos para ver si nos tenían hackeados. Sí. Es verdad. No sé con cuál estaba fuchicando. Es que creo que en el de Angie cuando llegó el mensaje. Mm. Bueno, pues ya que siga mañana, ahora mismo. Pero si revisa, o sea, no sé si queréis que ahora Blanca os revise los móviles. ¿Cómo? ¿Queréis que Blanca os siga revisando los móviles o vais a dormir? No, ahora dormir, ya mañana, ¿no? Sí. Vamos, si quiere hurgar, que hurgue lo que quiera, pero... Vale. Pues suena el teléfono de Tiago. ¿Cómo no? No paran. Es mi madre que me dice que vuelva a casa también, que la galleta. Casi. Voy a mirar qué número pone. Pues no sé qué nombre lo has puesto. ¿Suegri? Pero Suegri, hombre. Ah, vale. Ah, ¡Ah! don Arturo. Arturito. Le voy a preguntar a Blanca si es seguro descolgar el teléfono sin que ubiquen dónde estoy. Bueno, depende de lo que tengan preparado por allí, pero en principio no creo que tengas nada raro en el móvil para que te puedan ubicar y de todas formas nos vamos a seguir moviendo, ¿no? Sí. Si es rápido no debería ser peligroso de todas formas. Se va a encender un cigarro y va a descolgar la llamada. Ahí nada. Tiago, Dime. ¿dónde estáis? Prueba suerte. Pregunta complicada. No estáis en el hospital, ¿verdad? No. ¿Está ahí Ale? Miro hacia Ale para que diga cosí con la cabeza. Puede. ¿Puedo hablar con ella? Mirar otra vez. Está bien. Pero vamos a ponerlo al altavoz. Cualquier cosa que digas que no me guste, voy a colgar. Y si le va a poner altavoz, se va a pasar a Ale. Quienes estéis escuchando os agradecería que no lo hagáis, es una conversación privada. Se tapa uno oído. El malo. Vicky, Hola. ¿estás bien? Sí. Me ha dicho tu querido novio que no estáis en el hospital. No, no estamos ahí. Entonces estáis bien, no os ha pasado nada. Sí, sí. Me gustaría poder hablar contigo en privado y en persona. Va a estar complicado. Creo que hay mucho que deberíamos aclarar. ¿Cómo vas a poder aclarar algo como eso? Bueno, pues descansando en el jardín, relajándonos un poco y hablando con calma, a solas, sin el abuelo. ¿Intentas decir que es todo su idea? Yo no intento decir nada, me gustaría hablar contigo y que decidas lo que sea, pero que lo decidas con toda la información. Yo soy tu padre y aunque tengas gustos raros como los de la música o así, siempre te he intentado cuidar lo mejor que he sabido y sabes que me preocupo por ti y que eres lo más importante de mi vida, así que te hayas ido, pues me preocupa, no siento que te pueda cuidar y te has escapado de casa, has fingido estar muerta,
quiero decir, no sé, quizás sea nuestro gen, pero nos equivocamos a menudo, así que quizás sea momento de perdonarnos. Has planeado la muerte de mamá. No, eso no es cierto. ¿Cómo puedo fiarme con esto de... ¿Y si me llevas junto con Torino? No, yo no te llevaría con él. Él es cierto que es mi jefe y que ejerce mucha presión. Estoy intentando hacerme cargo de todo, aunque con todo lo que ha pasado es cierto que lo he hecho muy mal pero buscaremos alguna forma para que te deje en paz. Yo no quiero que tengas ningún tipo de relación con él. Hasta ya ves que estaba aceptando a Tiago y os iba a comprar una casa. A ver, solo veo dos cosas, papá. O lo que dijo el abuelo es verdad y no te lo puedo perdonar. O es mentira y si vuelvo te pondré en peligro. Pero quedamos donde tú quieras, en donde necesites. Yo todavía estoy malherido y no puedo alejarme mucho por mi cuenta, pero supongo que podría llamar un taxi si no es mucho tiempo y el abuelo no se da cuenta. Ahora mismo estamos fuera y no vamos a volver hasta dentro de por lo menos unos días. Bueno, Reflexión. supongo que eso es inteligente. Aquí es menos mal que no estabas en el hospital como te había sugerido Blanca. ¿Tú sabes algo de lo que ha pasado en el hospital? No directamente, pero me lo puedo oler. Pero si sabes, va a hablar por encima porque está enfadado, que Romeo efectivamente no estaba en el hospital y todo eso era una caza estúpida. Blanca trama algo. No sé exactamente el qué, pero habrá visto alguna inversión o alguna forma de ganar dinero rápido, no lo sé. Pero no sabes con quién está conspirando. De todos los bandos. Ella creo que va por libre. Se mueve el mejor postor y normalmente no se mete en cuestiones de sangre. O no Pero directamente. solo estaba intentando traer a Tiago. Lo dudo. ¿Lo dudas como has intentado traer a Ale o lo dudas como intentado traer a otra persona cercana a Tiago? A ver, al final es su tía. Entiendo que quiere comprobar, quiere verla, quiere... Tu abuelo ya le ha contado todo. No creo que esto venga de preocupación. No solo. Y ya, no sé, de lo del hospital ha habido más noticias de si hay más víctimas, además del... Yo supongo que mañana en las noticias se informarán un poco de todo sin demasiado detalle, pero ese hombre al que habían detenido trabajaba para Torino y tenía muchísima información, así que estando bajo el poder de la policía habrán ido a acabar con su vida para que no pueda decir nada. Bueno, yo usaré estos días para pensar y cuando vuelva te diré algo. Por favor, hija, tú sabes que yo te quiero, que eres mi niña, la que andaba con la flauta de chiquitina y me reventaba los tímpanos. Eres mi niña. Vente cuando puedas y hasta te daré un abrazo de esos de como cuando eras chiquitita, aunque no creo que ya te pueda levantar. Pero porque estoy mal, no porque tú tengas un mal cuerpo. Tú eres preciosa y estás muy fina y todo perfecto como... Tiago ha colgado la llamada. Ya... Yo voy a mirar a Ale. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Le va a dar un abrazo. Y le va a ofrecer el cigarro, si lo quiere.
Nah, no le gustan los cigarros. Vale. Blanca se ha dormido ya, ¿eh? O sea, Sí, creo que deberíamos intentar dormir el resto. Una pregunta, no hacemos turnos, no tiene sentido, ¿verdad? Ya que tenga lo que tenga que pasar. Ya, sí, realmente a estas alturas si nos pillan, nos pillaron. Mejor que nos pillen dormidos que despiertos. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, buenas noches. vale. Pues Te voy a entiendo- mirar a Angie porque sabe que Angie no va a pegar ojo. Angie va a estar haciendo algo muy bollero que va a ser mirar fotos del móvil. Ay. Uf, con los auriculares. vale, pues Podemos conseguir Sacando la algo, melatonina. también. Entiendo que vais a Vale, dormir sí, todos creo en la que- misma habitación. Sí, pero Tiago va a trancar la puerta con las bolsas o la maleta o lo que sea que tengamos. No me fío. Vale. Tenéis protección física y anti-hacking también. Y Romo con la pistola así debajo de la almohada, ¿eh? Pero Qué miedo. Su pistola. Vale, pues nada, descansáis Bueno, eso es- algunos es miembros del opinión. grupo y otros a las 5 de la mañana les suena el teléfono, ¿verdad, Angie? Luego cojo No. corriendo. No he mirado ni quién es. ¿Qué? ¿Me echabas de menos? Es Zafiro, ¿no? Hombre. Por las que lo miras. ¿Sabes algo? ¿Has visto a Crisa? Claro que la he visto. Y menos mal que la he visto. Si no llega a ser por mí, no sé si lo cuentan. ¿Dónde está? Pues en el hospital. No sé si se ha asustado, si ha entrado alguien por ahí. El caso es que estaba en el suelo, le había ayudado Stephanie, se le habían desconectado no sé cuántos cables y entonces han tenido que reanimarla y ponerle todo bien, pero parece que gracias a lo que Está hizo Stephanie está inconsciente, pero bueno, han pasado pocas horas todavía, así que supongo que ya sabrán los médicos. Eso sí, ¿Stephanie está bien? se te va a sumar algo a la factura, me parece. Bueno, eso es igual, ya te lo pagaré. ¿El Stephanie está bien y su bebé? Sí, Stephanie ha decidido, bueno, está bien, no creo que esté muy cómoda, pero se ha quedado en el hospital, porque también ha salido muy mal parada su noviecita. ¿Qué le ha pasado? Ostras. Le han caído un par de disparos, al final era la que estaba guardiando a la víctima. ¿Dónde estabas? Que antes te llamé... Bueno, es igual, no quiero saberlo. Pues qué iba a estar haciendo, uniéndome a la fiesta, ¿no? ¿para quién trabaja Zafiro? ¿Sabes quién...? Bueno, es que Por no sé cierto, explicar. igual también la factura me deberías pagar a mí el balazo que me van a tener que quitar del hombro. ¿Te han disparado? Poco me parece un balazo en el hombro. Lo cubro un poco. Hagamos sueños. ¿Te han disparado la gente de Torino? Bueno, había algunas balas perdidas por ahí. No sé si ha sido la gente de Torino o si ha sido la noviecita de Stephanie. No tengo ni idea de dónde vino esa bala. Pues lo siento. El caso es que me he encargado de cuidar a no solo a tu noviecita, sino a tu ex noviecita. Así que espero que puedas pagarme la gestión del hombro. Sí, O claro. me averiguas más de mi hermana, porque ahora ya estamos en una deuda emocional. ¿Qué hermana? Sí. Te pagaré. Intentaré averiguar algo más de tu hermana. Encuentra a mi hermana, reúnenos y seremos más besties que Crisa y Juana. Bueno. Pues ponte algo frío en ese hombro. Y
Recupérate. Claro, no te preocupes que seguiré cuidando de tus chicas. Sí, sí. Sí, hierba mala. Por eso se mantiene en pie. Bueno, hablaba de ti. Yo soy de las hierbas que enganchan. Nos vemos Em, entonces. La oye. próxima vez que me llames, que sea para decirme dónde está mi hermana. Gracias por avisar y por todo. Y cuelgo. ¿Por qué seguís haciendo ¿Escucháis todo un...? persona? Están bien. Bueno, no están bien, pero están bien. Era Zafiro. Entonces, seguimos adelante, volvemos. No sé, ya que estamos aquí, ¿seguimos con el paseo o qué? O no Es que queréis ir tengo a la Barranquilla. sensación de Si estar ellas están perdiendo a el salvo y tiempo. están bien. Ya, eso es verdad, Yo ¿eh? tengo la extraña sensación No de estar- tenemos E igualmente no tenemos por qué alejarnos. O sea, ahora que tomamos distancia podemos ir. O sea, quiero decir, si esto es un círculo, ya nos Podemos hemos volver. alejado, podemos ir como la luna, orbitando, manteniendo una sana distancia. Y Barranquilla. Pero es que Blanca tiene tan por seguro que ese móvil no tiene nada raro. Claro, es que eso es lo que a mí me mosquea. Que nos ha sacado llena de ahí. Supongo que para que no estuviéramos quizá en el hospital, para librarnos de todo esto. ¿No? O por cualquier otra cosa. Uf, es Sí. que en Barranquilla igual hay demasiados contactos también. Pero también hay un entierro que tenemos que estar. Tampoco estaba tan lejos. ¿En cuántas horas estaba Barranquilla? Eran 12, si hemos hecho ya pues un tercio del viaje. Solo hemos conducido 4 horas, pero sí se me ha hecho como un No sé. Madrid-Vigo. Pues supongo que estaremos cerca a la mitad, no sé. No, Llegabais no un hago largos poco trayectos. más o menos, o sea, durmiendo, llegabais un poco Es que justos tampoco para estábamos grabar. yendo en línea recta porque nos enteramos Ah. en mitad de camino. Pero yo creo que estaremos como a la mitad. Sí, 6 horas, 4. Al entierro llegaríais, más o menos. Pues vamos a Barranquilla. Es que hay algo en donde nacen los instintos que me dice que no tenemos que estar en Medellín estos 3 días. Y que algo muy malo va a pasar si estamos. Ay, comprueba cómo está tu hermano y Aarón y mi madre. Voy a llamar a ¿Os vais a la llamar? suegra. ¿A las 5 de la mañana? Ya, a lo mejor no. Esperamos así no más. Bueno, cuando sean las 8 los llamo. Darles 2 horas. Sí. Vale. Yo creo que es posible que ahora Angie se haya quedado dormida. No va a ser. En el coche vas coche. durmiendo y ya está, no pasa nada. Yo creo que Tiago va a hacer una excursión en la máquina expendedora y va a coger como snacks, barritas, patatas. Y café frutos frío. secos. Y ahora alguna máquina de café también. Me imagino a Angie así atrás. ¿Cuánto tiempo teníamos que ir con el móvil? También. 3. Como 3 días mínimo, dijo. Vale. Eso es que tienen planeado alguna cosa más, ¿no? Eso es lo que va a pasar algo hoy y va a pasar algo mañana. Y de verdad debemos perdernos. Que sí que es que seguramente sí que es lo de la pelea entre mafias. O sea, algo va a pasar de eso. A ver, Está habiendo una guerra civil. está habiendo una guerra civil. Pero tu madre mencionaba que era sí. como algo más como de espías, ¿no? De infiltrados y demás. Más sutil. Porque habrá gente Más de bien todo que se esto. infiltraron en el hospital, pero realmente que es una pelea de mafias, entendí, ¿no? O sea, que lo de infiltrados igual era lo de los 2 que se colaron en el hospital, como mucho. Oye, llama a Denise. Ya podéis. Llamas Oye, a Denise. vamos a pasar rápido la escena y le voy a llamar a Denise y le voy a decir que todo está bien, que no pasa nada. Le cuento lo que Angie nos ha contado. Vale, la llamas, pues te cogerá todavía medio dormida
Sí, estoy en el hospital. No sé, le he dicho a Clavel que venía a coger unos papeles para el entierro de Nelson, así que pues ya no se ha preocupado, solo por las horas, pero he dicho que no podía dormir porque estaba muy preocupada por ella. He visto a Crisa. Está un poco más entubada que la última vez que la vi, pero Sí, creo que está bien. pero está bien. Sí. Y está Stephanie, pero ahí embarazada en una silla mal sentada. Sí, creo que vinieron un poco al rescate y se vieron en medio, pero está bien. Creo que la que no está bien es la novia de Stephanie. Si entendí bien, era muy temprano, estaba muy dormida. Pues aquí hay 2 cuerpos cubiertos, manchados de sangre. ¿Dos? Es del criminal, ¿no? Claro, o solo contamos con uno. Debería ser el criminal y el asaltante, ¿no? Bueno, o sea, al que disparé. Ah, claro, sí. Cuentan que es. Sí. Ah, No lo sé, no han dicho mucho. Hay algunas personas heridas y hay mucha gente todavía hablando, contando las desgracias. Ha recibido incluso un balazo una niña pequeña, pero bueno, oye, sí. ¿tú sabes si se está cociendo algo en el ambiente? Algo como una guerra civil. A ver, la posición de la droga está un poco en disputa, la verdad. ¿Pero qué tiene que ver con este incidente? Pues no sé cuánto sabéis de todo esto, pero viendo la caída del control de las drogas en San Javier, Torino quiere hacerse un hueco. Y este miembro era de Torino, así que, bueno, no sé si tenía que ver con el tema de las drogas o no, pero tiene que ver con uno de los 2 bandos. Pero no fue Torino eliminando a su cabo suelto. Supongo que sí. Entonces, ¿por qué iba a enfadarse por eso? No sería en respuesta a esto. Sería porque están entrando más en San Javier, cada vez hay más presencia de los suyos y obviamente quieren quitar las zonas de venta para quedárselas. La pelea que hubo no acabó con un claro vencedor. Rara vez acaban así. Hasta que cae la cabeza. Ya, porque hay muchas cabezas. Todo el rato, cada vez hay más cabezas. Parece una hidra esto. Pues supongo que Sí, estará... por persona hay 2. O cae señor perro o cae Torino. Ujú. Bueno, es que gracias por ir. Yo te lo agradecería, pero se ha quedado frita. Creo que no ha pegado junto a la noche. Ah, ya me lo cobraré. Y yo pensando que te habías hablado. Bueno, cuando me despierte me lo pensaré. ¿Vais a ir al entierro? Diego está recordando toda la parte de que él no es bienvenido. De lejos. Me gustaría intentarlo, por lo menos. Sí. Vale, pues os recomiendo que lleguéis con un poquito de retraso. Que Clavel ya no os pueda ver. También es mi amigo. Iba a colgar. Todo el mundo diciéndole todo el rato que no se acerque ni que fuera la ex tóxica. Que también es mi mejor amigo. Pues nada. Tal vez nos dijo. Nos están obligando a alejarnos porque somos cebos. Mira, vale. Por lo menos de este coche ahora mismo hay 2 extra. En plan, hay una persona de cada bando. Sí. En sangre. Además, como que, a ver, en la línea sucesoria, ¿Yo de qué banda soy? bastante high, ¿eh? No, hablo de ellas dos. Tú y yo estamos bien. Tú y yo Ah. somos neutrales. Que tú Bueno, sepas. tú no lo sabes.
He dejado de pensar que soy el príncipe de África y creo que simplemente tengo la cura contra el cáncer. Creo que soy la cura a una gran enfermedad. Y Eso no da soy más una dinero que ser el príncipe. Bueno, depende. metáfora. Sí, depende. ¿A quién es la pregunta? Y yo soy la heredera de los, Sí. de los que cazan a los que tienen la cura contra el cáncer. Sí, y creo que sí. No, somos como los 4 polos. Más motivo para no estar esos 3 días ahí. Soy literalmente una diana cada uno. Estarán a salvo el resto, ¿no? ¿No ibas a llamar a ver qué pasaba, cómo estaba tu...? Sí, ya han pasado un Sí, par de bueno, horas, sí. llamo. Entiendo que entonces Sí, no dormís. Ya no tú porque conduzco. Vale, entonces no lo de dormir ya para otro día. Dormir en el coche a tantas menos Tiago que se aguante. Sí, Tiago está muy enfadado para dormirse, anyway. Si quisiera tampoco me dormiría. Vale, pues llamáis. Hola, estoy aquí, ¿escucháis el ruido? Estoy cocinando unos huevos revueltos, muy revueltos. Bueno, qué buena receta. ¿Todo bien por ahí? No habéis salido, ¿verdad? Sí, bueno, no era la intención original que fueran revueltos, pero sí, es un buen plato, ¿verdad? Y Es un buen plan B, sí. Sí, no hemos salido. Se han despertado abrazaditos, pero yo no he visto nada. Bueno, si veis las noticias sobre algo sobre el hospital, pues no os asustéis, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ha habido ahí un tiroteo y demás, pero bueno, ya hemos comprobado que las personas que conocemos pues estén más o menos bien. Ay, sí, porque estaba ahí la noviecita de Angie. Sí, por desgracia ha empeorado con la situación. Del disgusto, imagino, porque qué susto estar por ahí en un hospital que tiene que estar tranquilo. ¿Y vosotros cómo estáis? ¿Cómo está Angie? ¿Le has dado un abrazo de mi parte? Pues es que ahora está dormida porque no ha podido dormir en toda la noche con el estrés de enterarse de las noticias y ahora se ha quedado dormidita. Ay, pues cúrela bien con la mantita. Ya va, le paso la chaqueta, la mantita. Pues a ver si nos enteramos. Bueno, a lo mejor es mejor que ellos nos enteren, pero bueno, intentaré informarme. Yo pensé que me llamabais para actualizar de cómo os iba. Pues a nosotros bien, está todo muy tranquilo. Bueno, salvo, no sé si viste lo del concurso o lo escuchaste, pero bueno. ¿Cómo no lo iba a escuchar? Menos mal que no habéis ido. Ya. Bueno, era claramente una trampa. No sé si se hubiera atrevido a intentar llevaros por la fuerza allí, pero quizás sin fuerza sí lo hubiera intentado. Pero habéis cantado muy bien. Es que... ¿Qué hasta os habéis acordado de mí? Hace el gesto aunque no la veáis. Bueno, con todo esto de lo que ha pasado en el hospital y demás, hemos escuchado rumores de que las cosas se están poniendo tensas entre las mafias. Así que es muy importante que sigáis con el plan de estar seguros, de estar en casa y de verdad extremar las precauciones. Bueno, si solo son unos días, además no los van a reconocer porque les tengo pensados unos cambios de ropas y de estilos que ya veréis. Hasta le puedes cambiar el estilo del pelo, que seguro que viene bien. Ay, sí, pues estaría bien. A lo mejor le puedo hacer así ahora que está cada vez un poquito más de moda las mezclas de colores. Tú experimenta, pero cuida cortándolo, que bueno. Sí, a lo mejor si les corto el pelo podemos guardar un poco luego para extensiones y les aumentamos el flequillo. Ya sabes que soy muy creativa. Que lo rapen. Bueno, cuidados, ¿vale? Y vosotros también. Y no sé cómo están también Tiago y Juana, pero cuidaos todos entre todos. Cuidaos todos. De parte de mi madre. Te pongo el altavoz. Besitos, cariños, cuidaos mucho, ¿eh? Que no os tenga que reñir cuando os vea. Nos vemos pronto.
Venga, les mando un beso a tu hermano de tu parte. 2. A los dos, claro. Dar otro al mío. Sí, le echaré la bronca por llamarte la loca tanto tiempo. Ay, Dios. Es verdad, y por cierta llamada anónima, recuerda. Es verdad, la llamada anónima que hizo. No se le merece por lo menos un tirón de orejas. Estaban muy atentos al programa, sí. Bueno, nos vemos pronto, ¿vale? Pero me venís entericos todos, ¿eh? Tiago, que ya sé cuánto cacho de oreja te falta, ni un poquito más. No puedo hacer esto que estoy conduciendo, pero... Tú escríbeme de vez en cuando de que estáis bien, ¿vale? Vale, te puedo mandar fotos de los estilos. Tú mándame también alguna. Y que Bueno, se vea te la mando- cara, que ya sé el truco de las Pamelas. Mira, te mando ahora una de Año durmiendo, ¿vale? Vale. Y cuando te cuelga ya escuchas a los otros de fondo. ¡Qué bien huele el desayuno! Bueno, están todos bien. Y le mando la foto de Año durmiendo. Pues ves que te pone una reacción de un emoji de enfadado y luego se corrige a risa. Todavía no lo controla muy bien el móvil este. Bueno, nos vimos por Barranquilla, ¿no? Sí, seguís de camino a Barranquilla. Sí. Pues al cabo de unas horas o así, suena el teléfono de Tiago. ¿Qué pone? No sé, Blanca es. No, la blanca que está en el coche, supongo. Ya, imagino que me está llamando desde la asiento ¿Te de ima- atrás. ¿Te imaginas Podría mirando por el hacerlo. retrovisor y Blanca? Eso encajaría con la realidad. A Voy ver a qué descolgar. Tiago, ¿qué? ¿El niño este ya se puede haber ido al otro barrio? ¿Que pues si es por ti? Hablas del que está perfectamente bien y nunca ha pisado el hospital. Ah, o sea que habíais estado jugando conmigo porque me he equivocado de niño. Se ha equivocado. Como que de niño. Es que no me sé los nombres de estos niños. Como alguien Voy va a a tapar confundir la puerta. ¿Qué otro niño hay? Pero como alguien va a confundir a Romeo. Ya para empezar. Ya. Vale. Pablillo es la persona menos confundible con Romeo ever. Y hablaste Es con él. imposible. A ver qué se Y inventa. además, Ojalá. uno es A ver. mulato y el otro no. Oye, Blanca, ¿qué quieres? De verdad. Bueno, a ver, pues vamos a hablar claramente. Entonces, ya que no entendéis muy bien cómo funciona la vida. A ver, yo sé que tú estás con Vicky. Y ¿Cierto? ya está. Ujú. Bueno, pues, ¿por qué no quedamos? Nos vemos, que seguro que me echa muchísimo de menos, si es mi sobri favorita. Si esto para ti es hablar claro, tenemos un problema. ¿Qué quieres, Blanca? Quiero quedar. ¿Para qué? Pues no sé, quedamos, nos hacemos unas fotos. Unas fotos. ¿De qué estilo Claro. de fotos estamos hablando? Bueno, pues unas fotos en las que salgáis muy bien y que se vea a Vicky preciosa como siempre. ¿Vicky o la mercancía? Porque suena como que estás intentando ganar algo a cambio de nosotros o nuestras fotos. Quiero la primicia. Qué primicia. De que somos novios, creo que lo sabe todo Medellín. No, porque para eso tendrían que saber que está viva. Ah, esa primicia. Me he comprado Ya, la pero- mejor cámara del mundo. Le voy a hacer una foto impecable. Venga, ¿qué queréis? ¿Qué os puedo dar a cambio? Silencio. A ver. Esta persona es muy interesada, pero suele tener acceso a información. Entonces, si hay información que necesitéis de verdad,
Y es que no me arriesgo a hacer una pregunta con las preguntas más tontas del planeta. Y estamos hablando de que todo el mundo va a saber que estás viva. Los que ya lo sabe mucha gente, pero va a saber más gente aún. Ya, el tema es que ya lo sabe la gente que me preocupaba que lo supiera. Lo sabe un bando, pero lo saben los dos bandos, porque eso Bueno, es el eso es doble de verdad. problemas. Eso es verdad. Sí. Estoy pensando, voy a silenciar, que no sé que me cuelgue. Hay solo como dos cosas que yo entiendo que podemos pedir. Una es dinero y la otra es información. Dinero lo podemos conseguir de cualquier otra forma. Sí, no, sería Pero información. información, ¿qué información necesitamos que valga lo suficiente la pena como para arriesgarte más? A ver, yo en su momento, cuando estábamos separados, cual adolescentes, pues le pedía favores para enterarme cómo estabas. Entonces, quizás conociéndola, investigó más de ti de lo que me dijo en su momento, porque no tenía lo suficiente para pagar. Es una posibilidad, no lo sé. Ya, Quizás pero no. es que a Quizás estas solo alturas somos como- preguntarle quién es mi madre, dónde está mi madre. A ver, es una pregunta bastante sencilla, ¿dónde está mi madre? Pero... O quién tiene los expedientes, o conseguir mis expedientes. Pero recordemos que estaban borrados. Porque tampoco tengo claro que esta mujer tenga acceso a estas mierdas. Ya. En plan, ahora mismo Maxine tiene un pelo mío que no sé para qué coño va a servir, pero puede servir para algo. Fuera de eso, tengo otro nombre de mi madre, el nombre de la mujer que se iba a pasar por la mujer que era mi madre, y el nombre de una señora a la que tengo que ir a preguntar porque ella sabe algo de mi registro en la cárcel. ¿Cómo se llaman todas estas personas? Mi madre es Carla Peña, pero luego se hizo pasar por Begoña Medel, que a la vez luego Kiara Arzúa se hizo pasar por Begoña Medel, que en su inicio era mi madre. Y luego hay unas cartas con un tal Enroque. Y luego está Gloria Ramírez, que trabajaba en la recepción y cuando fui hace muchos años me trató muy bien porque esa mujer me reconoció, me diga que no. Sé que luego está malita de la cabeza. Creo que está como... No sé, algo le pasó, me acuerdo. Pero que tenía que ver con cuidado. Creo que le dieron una paliza. Le dieron una paliza en 2003. Y ahora ha cambiado de la recepción a la oficina, creo. Antes estaba en la recepción de la cárcel y ahora está en la oficina penitenciaria, creo. Y yo quería preguntarle, oye, ¿sabes algo? Pero es que pobre mujer. Yo es que pueda eso, saber es ella es que- lo que más me encaja. Porque yo no sé si el tema de... Bueno, del tema del hogar también podría saber, porque se llevaba con Carmen María y chantajeó a mi madre con una foto durante mucho tiempo. Voy a descolgar, sigo pensando, espera. Pon un tono de espera. Te ponen una canción de balas perdidas. Un politono de fondo. Aunque si hacemos algo de esto será... No debería ser cuando vayamos a Barranquilla. Debería ser al volver en tal caso. Voy a descolgar. Estamos debatiendo y estamos considerando tu oferta. Me Vemos alegro. un futuro en el que podemos llegar a negociar, sin embargo no va a ser inmediatamente. Por otro lado, creemos que un precio justo es aquella información que solo tú puedas darnos y confiamos en lo suficiente como para decirme cosas que ni yo mismo sabría. Claro, yo lo que os pueda ayudar, yo siempre estoy para ayudar. Me encantan los intercambios justos con los que salgo ganando. Ayúdanos y te habremos ayudado porque tendrás esa foto, pero primero queremos la información. Vale, Tú pero tienes si mi me palabra. pedís mucha información, entonces puedo elegir Habrá muchas la ropa fotos. con la que saldrá a relucir, ¿verdad? Claro, No sabía que le gusta para elegir ropa. no sé, creo que Bronze de Family. Debe ser.
Muy bien, pues avísame en cuanto lo sepas, por si tengo que indagar algo que Voy sea un haciendo poco un difícil. dossier. Y estaremos en contacto. Un placer hacer negocios. Muy bien. Hasta luego, cuñado. Sí, cuelga. Tan difícil era pedirme eso desde el principio. Luego de ir a hacernos ir al hospital. Así hubiese conseguido la foto gratis. Ya. Oye, los nombres que has dicho, uno no era un nombre. Uno no era un nombre. ¿El qué? No me suena Enroque como nombre de persona. Ya, es que tengo Lo que es una flecha, pieza de... cartas. Es, no, Es un no movimiento es de ajedrez. Sí, es cuando se cambia la torre con la reina o el rey. Oye, nosotros conocemos a un Roque, también te digo. Un Siendo muy momento, un básico. momento. Tú Es en rock. ¿Quién se... Son cartas entre 1990 y 1992. Es la persona con la que se carteaba supuestamente mi madre. O Begoña ¿Tu padre Medel, no es por no sé qué de razón. la torre? Bueno, tú eres no sé qué de la torre. Yo no. No, Ale. Ale. Ah, No lo infartes. digo, yo no. Tal cual dices esto. ¿Y si era algún cambio de la torre por... Rey o la reina? Es que no me acuerdo cómo es el movimiento. En el ajedrez se cambia por el rey. Para ponerlo a cobijo. ¿Si es un nombre en clave? Estoy teniendo un momento cerebro galaxia, que a lo mejor es todo... Sí, porque yo no estoy. En plan, Eso- yo nazco sobre el 86. Pero que Y eso, mi eso hermano del Roque, nace, mi ¿dónde hermano viene? nace en el 92. Y creo que las cartas están entre 1990 y 1992. Lo que te he contado. Y salía eso Digo, de el Enroque maldito ahí. me malos apuntes. Sí, tengo Enroque. Espera, flecha, claro. cartas. El rey por la torre, entonces eso tal vez es más referente de tu padre. Blink, Por un blink. desplazamiento de él. De que se haya tenido que ir. Yo no he conocido ese hombre Para en mi ponerse- vida. ¿Eh? Que yo no he conocido nunca a mi padre. No sé quién puede ser. Y Pero no sé por qué sería eso, en tal el- vez por eso. Pero Por Roque mucho es sea el... El Roque es el sacrificio, ¿no? Por así decirlo. Es el movimiento entero. Es el movimiento entero. ¿Por qué tomé tan malas notas? Se intercambian para que se quede más al descubierto la torre y se proteja al rey. A ver, puede ser que fuera el cambio. No, porque esto es. Es que igual, claro, es Begoña para proteger Medel a alguien. se Entonces. hizo, o sea, Kiara, que es la que hizo de doble de mi madre, que era la policía corrupta, esa infiltrada, que tampoco entiendo muy bien qué papel juega, Ujú. fue en 1990 y quiero pensar que son 9. De 1999 a 2006. Esos años después del otro, con lo que eso si pasó algo era mi madre, entiendo, en esas cartas. Espera. Busca ahí cómo es lo del Roque en el A Google. ver, un momento. Oye, ¿qué habíamos dicho que había en Atlanta? En Atlanta estaba como la era sede lo de oficial, ¿no? la clínica, es así, una de las ¿Sabéis sedes. quién está también trabajando en Atlanta? ¿Quién? La otra madre de Stephanie, la poli corrupta. ¿Cómo se llama la policorrupta? Ingrid. Ingrid Dutch Winston. ¿El de Atlanta era el que regentaba el Jefferson hijo de Torino o es el otro Sí. que tenía un nombre raro? Es el de Creo que Jefferson. sí. A ver, en Jack- Atlanta... Cuida los Jack nombres. algo. En Atlanta estaba Sheila Smith. Que Sí, era eso una que mujer eso pensaba, es rubia. el segundo. vale. Es la segunda. Jack Ferguson no sabemos dónde está. Podría estar en Los Ángeles. En Los Ángeles, ¿no? Pero este trabajaba como Ok. jefe de operaciones de la clínica esta. Oye, si le preguntamos a Tamara sobre las Islas Smith, esta, a ver si la conoce. Son como sus jefes remotos. Tenemos muchas horas de coche por delante, podemos hacer todas las llamadas que queráis. Nos vamos a quedar sin saldo.
Ya no, ya estamos en los 2000, ya no hay Ah, es eso. verdad, ya hay contrato siempre. Vale. ¿Quién has dicho, Gutiérrez? Gutiérrez. Algo de Ah, Nuria. No, Nuria Ramírez, he dicho. Ah, vale. Hay un... El médico que atendió a Ale para sacarle la muestra era Adolfo Ramírez. A ver, que tampoco es un apellido tan raro, pero... Ya, no sé, long stretch. Se siente como llamarte Sánchez en España. Ya. ¿Quieres Esto no llamarte es a- coña, podría ser directamente. Uy, perdón. ¿Qué? Sí. El enroque podría ser simplemente que esté mal escrito. No, porque ha dicho que no era un nombre. Y yo, o sea, escribo mal, pero una O y una I las diferencia. Y esto sonaba como una catedral. Aquí pone No, enroque. yo no me refería a ti, yo no me refería a la carta en la historia. No, No. hombre. ¿Para qué el enroque? El enroque No. dice que permite a Rey ponerse a salvo en la esquina del tablero y simultáneamente activar la torre. No sacrificarla, activarla. No, se intercambian. La torre normalmente está en la esquina y el rey en el medio, entonces se intercambian. Pero creo que no tiene que haber nadie en el medio para poder... Bueno, la verdad es que eso no me acuerdo, igual me lo estoy inventando. En el 90 lo que pasa es que la madre de Tiago entra y sale de la cárcel hasta el 96. Entre el 90 y el 96 va entrando y saliendo. Y en el 92 nace Guille. Que 100% sois hijos de la misma madre. Y ese tiene pinta de ser el padre. Enroque. Pero... Soy muy tonto para estas cosas. Hasta donde yo sé somos hijos solo de la misma madre. No tengo claro que seamos hijos del mismo padre. Claro, pero Es si verdad que es nos con quien parecemos se ha mucho. estado comunicando ella justo antes de que naciera Guille. ¿O hay otro ¿Ah? hombre relevante en esa historia? Era un hombre, ¿no? Sí. El que estaba J, pero J llegó después. Y J está muerto. No quiero que sea mi padre. Pero con el enroque este solo se hablaba con cartas o algo así. Sí, es que tengo en Roque cartas, tendría que buscar, porque eso me lo contó Maxine. Tengo en Roque cartas 1990-1992, Begoña Medel, interrogante. O sea, Begoña era su nombre en ese momento. Sí, creo que estaba fingiendo ya ser Begoña Medel. Debe haber token de soy estúpido y quiero que me expliques algo. Creo que necesitaría un token de esos. Hay que comprar el corcho. Los hilillos de colores. Es que claro, en ese momento estaba en la cárcel. Entraba momento- y salía. En el momento que se quedó embarazada de Guille, estaba entrando y saliendo de la cárcel. Sí, es que se embarazó fuera, que yo entienda. Igual que de mí. Porque entra en prisión en el 85 ¿Mm? Bueno, igual tuvo un vis a vis, ¿no? y yo nazco en el 86, pero la cosa es que supuestamente Carla Peña muere en el 85 tras perder a su hijo. Which Ah. is me. Ujú. O sea, yo nací allí y alguien me borró del registro. Como si yo nunca hubiera nacido o hubiera muerto en ese momento. Cosa que es absurda porque yo existo. Pero no sabes quién trabajaba en la administración en ese momento del penal. No, Nuria debe saber algo porque es la que me trató suave cuando fui hace muchos años y a la que por algún motivo dieron una paliza en 2003, que es cuando salió de prisión mi madre. O la mujer que decía mi madre. No sé, Es bastante confuso, ¿eh? muy confuso. Es que claro, ¿a quién conocemos que estuviera en la cárcel en ese momento?
En la de mujeres en el 85. Claro. 86, o sea, A mí no me suena a nadie. creo que el único nexo que tengo ahí es la empleada. A lo mejor Conchita sabía, pero... A ver, mi Le madre dices también dónde- sabe. Claro, sí. Nuestras sí. familias van a saber. Mi tía no Hombre, sabe que sabe. Pero a lo mejor sí que sabe sobre las personas como más relevantes en ese momento. Cuando digo relevantes me refiero a un crimen. Yo mientras tanto voy a Estoy decirle a muy- Blanca, por si se aburre, que busque, le voy a pasar la imagen o los datos de la hermana de Zafiro. Que este viaje es muy largo y tú estás muy desaprovechada. ¿Cómo se llama la hermana de Zafiro? La ¿Era hermana la de es la que estaba desaparecida hace años y que ¿La que era Zafiro quiere cocinera o algo así? O... Mm. No sé qué movida. fue a atender una oferta de trabajo y no volvió. A Ibagué. Atender una oferta de camarera, creo. trabajo. Sí, creo que un trabajo creo que de camarera o algo así en Ibagué y nunca más se supo. Y vale. Entonces, Claro. ¿la pista que me das es Ibague? ¿Qué? Me has dicho que investigue sobre ella, me tendrás que dar algo. Sí, sí, sí. Yo creo que igual la foto todavía la tengo. Toma. Ahora que vamos a Barranquilla me está rayando. ¿Os acordáis de una señora que se apellidaba Cuervo o algo así? Sí, la madrastra de Nelson. De Nelson. ¿Andará por ahí todavía? A ver, esta desapareció. De hecho, la hermana de. Se llamaba Candela Caldas, Efraín. ¿Cómo? ¿El apellido? Porque me suena un montón. Efraín. Candela Ostras. Caldas, Efraín. Ahora, mira, como me digáis ahora que sabéis dónde está. No, pero Ah. yo no tengo nada anotado de Efraín, pero sí que me suena muchísimo también. ¿No era como el padre de Samu o algo así? ¿No se pillaba Efraín o algo así? O estoy tirándome yo. Padre de Samuel. Efren. Ah, Efraín, vale. Mi cerebro cliqueó. Creo que también es un nombre bíblico, pero no. Ah, Vale. Eso, y que por la época que desapareció, la mafia de Nelson, de la familia de Nelson, que hacía trata de blancas, pues estaba por allí haciendo sus cosas. O sea que es posible que la señora Cuervo esta sí que tuviera. También secuestraba a Peña. Que Sí. yo sé que a mí me ofreció un trabajo. Eso era muy raro. Sí. Además Por te eso no quería fui. para limpiar. Para limpiar. Muy bien pagado, Yo además. te quiero mucho, pero no. O sea... A ver si... No sé. Pero, ¿cómo de lejos están? ¿Cómo has dicho que era este sitio? Ibagué estaba al norte, creo. En el mapita ese que está fijado, creo que sale en los sitios mencionados. A ver, mensaje. Mm, Ibagué está Ibagué. cerca de Cali, no, pues está al sur de Medellín. Está en dirección contraria. Pero no vais a Cali, vais a Barranquilla. Vamos a Barranquilla, vamos a ¿Por Barranquilla. qué no encuentro Barranquilla en el mapa? Está al norte, por encima de Cartagena. Vale, sí, vale. Sí, no está nada cerca. Claro. Pero Ibagué no era donde se había pirado el Igor cuando lo... Bueno, cosas. No, fue ¿No? a Barranquilla, ¿no? Fue a Barranquilla también. Sí. Porque bueno, él era de Barranquilla. Y yo creo que luego volvió para... Bueno, no sé si volvió para allá. Él trabajaba con la madre de Stephanie, Maxine, no la otra, en Barranquilla. Mm. Y luego ella ha acabado en Georgia.
Pero Tiago, cuando tú lo interceptaste, ¿dónde fue? Medellín, ¿no? Creo que sí, creo que pasó afuera, pero juraría que era Medellín. Sí que interceptamos porque creo que iba en una ambulancia o... Que no sé por qué me suena ese nombre y no lo tengo en las notas para nada. Vale, no sé si estamos divagando. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos a Barranquilla? ¿Cómo vamos a hacer con el funeral entonces? Yo diría de mantenernos Debajo. en el perímetro para atender y demás, pero dejaría que Claver esté tranquila. Nos podemos acercar después cuando se hayan ido. Me parece bien. Suena el teléfono de Juana. ¿Quién es? Stephanie. Uf, sí, respondo. Juana. Hola, Stephanie, ¿qué tal estás? Ay, pues me duele un poco la espalda, la verdad. Pero bueno, bien. Quería saber cuándo podríamos vernos o algo. Es que ahora sí que, bueno, me va a tocar ir siempre sola, me parece, a la clínica. ¿Está muy mal herida? Sí, Teresa recibió un disparo en el brazo izquierdo y otro en el hombro derecho. Por suerte no cayeron en el pecho, pero alguno se acercó a zonas delicadas, así que la tienen en revisión. Y bueno, hubo un momento de... No recuerdo muy bien lo que pasó. Yo estaba hablando con Crisa y de pronto entre los disparos y todo entró alguien y se chocó con la cama de Crisa y se cayó al suelo y yo intenté coger todo y ahí fue cuando ella llamó a Angie y luego con otro golpe pues se salió el teléfono disparado y lo tiene destrozado, no la va a poder llamar. Pero bueno, espero que consiga otro pronto. Por suerte luego entró Zafiro y se puso como se pone ella y no entró nadie más aquí, cerró la puerta y pegó un par de gritos y nos quedamos aquí abrazadas y yo intenté ponerle bien los tubos y todo y bueno, hice lo que pude y luego ya cuando llegó el servicio médico pues ya la atendieron bien y me quise quedar para estar cerca de Teresa y de ella. Vale, Stephanie, yo vuelvo en un par de días. Ahora mismo no puedo estar ahí. Pero en cuanto vuelva, te aviso y voy junto a ti. Lo siento mucho por Teresa, pero bueno, seguro que ahora que está bajo cuidados también. ¿Está consciente? Bueno, ahora no puedo ir a verla. ¿Crees que me he equivocado? Mi madre era policía y hubo un tiroteo cuando yo era pequeña y ahora estoy con otra policía y volvemos a los tiroteos y yo quiero estar bien porque sé que esto es malo para el bebé, pero es que yo no quiero estar viviendo siempre esto. Stephanie, eso no es culpa tuya. Tú no puedes culparte por las acciones que han cometido personas además criminales. Teresa sufrió un accidente, pero lo sufrieron más personas que también eran civiles y estaban ahí. Sí. Al final somos todos daños colaterales. Oh, ¿qué haces aquí? Y escuchas movimiento. Sí, estoy hablando con Juana. ¿Quieres hablar con ella? ¿Con quién? ¿Ada? Y te cogen el teléfono. Hola, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? He venido aquí porque soy una enfermera que va a domicilio por su paciente o donde haga falta. Está mala. Ah,
¿Qué? ¿Cómo que hada? Tan Hola. raro. Está a mí. Se ha ¡Ay, bugueado. Dios! ¿Está por ahí, Ada? ¡Dios! ¡Ay, Dios! Pensaba que era que estaba hablando Ada y yo como... ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¿Qué es? ¿Qué? ¡Ostras! Os está flipando. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Quiere hablar con Juana todo el se ha mundo? quedado loading. ¿Qué? O sea, Juan estaba mirando a Ale en plan... ¿Qué? ¿Cómo que hada? ¿Cuál era la, cuál era Pongan la manos pregunta? libres, venga. Quiero hablar con todo el mundo. Está Mara, vale. Sí. Jesús. Has dormido poco, ¿eh? Ay, Dios, sí. Juana también está un poco confundida porque Juana también ha tenido el proceso de pensar que decía Ada y tal y decir que da igual, todos estamos escuchando todo, la pongo en altavoz. Vosotros ya estabais escuchando esto, o sea. Hola, Tamara. ¿Qué tal? Estoy por aquí con Stephanie y no he podido evitar unirme a un cotilleo. ¿A qué cotilleo? Bueno, ahora mismo ya sé que hay súper cotilleo con lo del asesinato y estos todos, que yo me lo he perdido, pero me alegro porque me hubiera manchado de sangre y no habría estado nada bien y no quiero tener la cara de trauma, lo siento Steffi, pero la tienes. Así que yo prefiero estar bien. El caso es que han traído a un paciente que lo encontraron tirado en las afueras. Hecho mierda, la verdad. Menos mal que no lo tengo que tratar porque no sé cómo se podría arreglar ese hombre. Y he escuchado... Cierra la puerta. Y he escuchado que tiene varias identidades. Lleva bastantes documentos de diferentes personas. Es una persona múltiple. ¿Uno de ellos un tal Roque? ¡Sí! ¡Ey! ¡No! ¿Y está más o menos entero? Ah, no. Creo que lo han metido en la UCI. Entonces, claro, han dejado por ahí la documentación y yo no, pero alguna otra persona la ha revisado y he escuchado a las otras enfermeras y claro, pues ¿quién se puede mimetizar con enfermeras? Yo, porque soy la mejor, así que lo hice y entonces pues me metí por allí, no os digáis a nadie, ¿eh? Que no quiero No. acabar como Angie en la cárcel. Y entonces pues me he enterado, no me acuerdo muy bien de los nombres, pero uno era Juancho, otro era Diego y otro Shans, Pinchao, algo así. ¿Chans? Pinchao. Sí, sí, es que es un apellido muy gracioso, ¿verdad? ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Chans? Chao. Has pinchado, quiero Sí, decir, tenía esto no también puede ser en serio. segundos apellidos, pero eso ya no lo he cogido. Ay, la madre que me parió. ¿Y cuál parecía como el original? El super Chance apellido. Pinchao. Es el no sé. original, ya te lo digo yo. Chance Pinchao, ese apellido original. Es el nombre original. Pinchao es apellido. Es el padre de la hija ¿De Yena? Ige de Yena. Pareja de Yena. Hostia. Ex pareja de Yena, supongo. ¿Es el padre del bebé robado o la persona robada? ¿O estoy Sí. flipando? Sí. Niñe Robades, sí. ¿El qué? Desde el 81. ¿En algo? Tú dime. Una cosita, estaba pensando en llamarte. Sí, sí, sí. Porque eres la mejor amiga del mundo. Sí lo soy. Porque quizás te suena el nombre de una tal Sheila Smith. No, pero No. puedo averiguarlo porque no soy muy buena con los nombres. A ver, menos es que la haya visto. como la jefa de la sede de Atlanta, de tu superempresa. Ah, entonces si no la conozco debería conocerla porque querrá ascenderme. Ujú. Y a un tal Jack Ferguson no os ha pasado nunca por la clínica, ¿verdad? No, pero me suena haber leído ese nombre. ¿Mm? Es posible que en alguno de los informes que trajo la médica. ¿Qué médica? ¿Cómo se llama la médica? Ay, a la médica Juana la llegó a conocer. ¿Te acuerdas? Sí, sacaste una foto, ¿no? ¿O no? Sí. Iba a decirte Nati, pero no me deja llamarla así. Natalia. Natalia.
Y a ver, Fischer, no sé cómo se pronuncia apropiadamente. Natalia Fischer. Fischer. Y que era de Los Ángeles, ¿verdad? Ah, Sí. sí, sí. Y no se lleva con Jack Ferguson. No sé si se lleva o no, pero supongo que debe ser pues, alguien con quien trabaja o algo así. En alguno de los documentos venía su nombre y habían firmado los dos. Y el apellido Renavive, ¿no te suena? ¿O Renavive? ¿No? Creo que no. No. Y no se ha hablado, no se han hablado nunca de la sede de Atlanta, ni de Los Ángeles, ni de nada de eso. Lo cierto es que no nos hablan mucho, pero a lo mejor le puedo preguntar a la médica que ella ha venido de allí, ha venido de Los Ángeles, creo. Así que o sea, ella sabrá. Mejor no te metas en líos. ¿Por qué me voy a meter en líos por preguntar? A Sí que ver, es cierto que esa mujer es un poco rara. Está muy atenta al ordenador y a los expedientes y presta mucha atención a los embarazos. a ver, para que te hagas una idea, Jack Ferguson es el hijo de Torino y estas personas creemos que están secuestrando niños. ¡Qué para buscar- movida! Entonces, ¿crees que están creando más niños para llevarse? Y se aleja un poco de Stephanie y escucháis su movimiento. Pues sí, y deberías aconsejar a Stephanie para que tenga mucho cuidado. Es que el problema es de plata, porque ella no puede pagarse nada mejor y aquí lo tienen todo pagado ya. Ya, Y pero ahora menos va a sospechamos tener con Teresa. que quieren darle el cambiazo o algo así porque se estaban inventando hasta el sexo del bebé. Sí, eso... A ver, que es que ella tiene más experiencia que yo. A lo mejor yo no me fijé bien, pero a mí me parecía claramente una niña. A ver, yo creo que podéis buscar una alternativa que no sea esa clínica, ¿eh? Es que creo que si ahora interrumpe el contrato, pues tendrá que pagar lo que ya han hecho, ¿sabes? Tiene que cumplir todo el contrato. Pero que tiene como una cláusula de rescisión o algo así. No, Claro, ella lo que cogió fue una especie de subvención que hacía la empresa por apoyar de inauguración y demás, y entonces pues participaba en todo el proceso, en la reproducción asistida, en la atención, que ahí es donde entro yo, y también, bueno, pues una vez que nace el bebé, pues el seguimiento en los primeros años. La verdad es que está muy bien, yo también lo hubiera cogido, si no fuera porque tengo plata suficiente para ir donde quiera. Aún así creo que merece la pena que no siga. Pues no sé dónde va a sacar la plata para poder cambiarse. A lo mejor tiene que pensar en desaparecer. Uy, Es no. gente, Eso no se recomienda, ¿eh? Eso duele a las amistades. ya, pero es que es gente muy peligrosa. El hijo de Torino, el mafioso. Pero... Bueno, lo bueno es que tiene unos meses todavía, ¿no? No harán nada raro. Es que ahora está No. muy mal. Yo ahora no le cambiaría nada más porque está muy preocupada por Teresa. No, está bien. Supongo que si ella sigue fingiendo que todo va bien, no actuarán hasta que nazca el bebé. Pero La verdad es Es que esa una- mujer es un poco sospechosa, sí. Intentaré vigilarla. Sin levantar sospechas yo. Se me da muy bien. tú tenle un ojo, pero no te arriesgues, no le hagas preguntas sospechosas y simplemente pues intenta echar un vistazo por encima del hombro o lo que sea para ver qué expedientes ve o con quién habla. Vale. Sobre todo con gente que habla inglés. Oh, sí, habla muy bien inglés. Ujú. Yo supongo que es de allí. Vale, y bueno, tener cuidados todos. Nos han dicho que los ambientes están así como muy tensos. Y supongo que en cualquier momento se puede liar en cualquier sitio. Sí, pero tenéis a mi padre también súper liado, porque está que no para quieto de a ver que nos quiere llamar, pero a ver que cuando le llamáis, porque tenéis que ir a cobrar el premio que habéis ganado o lo que sea, porque no lo puede perder, porque es el éxito de su vida y con vosotros va a llegar a la fama y está, ¿cómo está? Pero sabes que no podemos cobrar ese premio, ¿verdad? ¿Cómo que no? No le digáis eso. Pero ya viste quién daba el premio. Bueno, pero puede ir a recogerlo, no sé. Juana contra Juana no tiene nada, ¿verdad?
Sí, seguramente sí. Seguramente contra Juana tiene. Precisamente, Juana. Seguramente algo tendrá. Juana se atraganta un poco tonto, ¿eh? Pues no sé, Angie. A lo mejor no es buena idea que vayamos ninguno. Bueno, pues me firmáis un documento y yo seré vuestra representante y me cogeré uno de tus vestidos más bonitos y yo iré a recogerlo y quiero todas las fotos. ¿Y te parece adecuado pasar por ese peligro? Nadie se atrevería a hacerme daño tan preciosa. De verdad. Tal vez tendríamos que ir más guapas, chicas. O sea, hay que arreglarse más. Cuestión de ponerse guapa, ¿verdad? En esta sociedad antifeos, claro. En los videojuegos A mí funciona. nunca me han disparado vestida de gala. Por lo tanto. Y es la única conclusión que podemos sacar de esto. Sí. Pues nada, vamos a ponerles un Es un vestido. claro silogismo, sí. ¿Alguna vez visteis en un tiroteo a alguien vestido de gala? Tiene un punto, ¿eh? ¿Verdad? Nada, pero no le deis ese disgusto a mi padre, ¿vale? Pensad cómo lo hacéis, pero hacedlo. Además es mucha plata. Quiero decir, si yo no tuviera mucha plata, esa plata me vendría muy bien. Y por lo que tengo entendido, no andáis tampoco muy bollantes, ¿no? Ya, pero es que el secuestro no me apetece demasiado. Pero no... Y si hay mucha gente delante, quizás así no se atrevan. O que vaya mi padre. A ver, a Si tu hacemos padre un podemos directo, darle ahora poder, recogemos el pero- premio. Es verdad, todo el rato en directo. Claro, Somos solo hay que estrellas, organizarlo ¿no? bien. Es un nuevo formato. Y así puedes decir que soy tu super mejor amigo. Así lo eres. Lo digo Pero al siempre, público que pero lo sepa el mundo. el mundo entero lo sabrá. Eso espero. Bueno, pues tu padre también que se cuide estos días, ¿eh? No vayan a presionarlo. Bueno, creo que es el que está presionando a Gloria para que no reduzca ni un minuto del plazo y si lo aumenta mejor porque no quiere molestaros, pero quiere molestaros. Yo sé que quiere hacerlo. Y que le dieron un plazo, no recuerdo un plazo. En principio creo que eran 1 o 2 días para recogerlo, entonces pues claro, Pues no vamos a llegar en esos 1 o 2 días, ¿eh? pues preparad el documento o algo, a ver si se puede hacer. Aunque yo os digo que va a estar complicado porque claro, cuantas más cámaras y luces y más gente lo van a preferir. Bueno, quizás llamamos a tu padre para no dejarlo colgado. Me sabe un poco mal. Pero para darle malas noticias no, ¿eh? Pero es mejor que lo sepa, aunque sean malas, ¿no? Mejor decirle cómo sí podéis ir a recogerlo. Bueno, podemos intentar aumentar el plazo o algo así. Claro, si hacéis algo de esas cosas de envidio, yo qué sé, para hacerlo como más intenso, esto de lo bueno se hace esperar y yo qué sé, vídeos de esos que hace Juana con cosas, pues seguro que se puede alargar. Sí, podemos decir que estamos recogiendo experiencias para mejorar nuestra música. Sí, haceros fotos con niños pobres, eso siempre ayuda. A ver, es que va contra los derechos de imagen de los niños. Te Pues a digo los que he dos. estudiado de esto. Sí, bueno, seguro que se os ocurre algo. Pues creo que van a venir a atender a Chris, así que voy a ir a cotillar un poco y creo que Stephanie ya está escapando para allí, le tengo que devolver su teléfono, ¿vale? Así que abramos, llamadme, no os olvidéis de mí y yo os seguiré contando sobre más. Vale, tú que eres súper lista e inteligente, de lo que te enteres de cómo está Crisa, de verdad nos lo cuentas, ¿vale? Sí, yo creo que es que fue por el desconectarse todo de golpe y bueno, ya os imagináis que el cuerpo estaba recibiendo los nutrientes y la ventilación porque tenía problemas y bueno, han tenido que hacerlo manual, pero yo creo que se va a recuperar. Le costará un poco más de lo que estaba porque habrá retrocedido, pero nada, tú dile a Angie que no se preocupe y besis para todos y vas a tener un día tremendo. ¡Chaito! Chaito. Pues nada, vamos a comprarnos unos vestidos de gala. Epa. Creo que el señor ese reventó llena, ¿eh?
Sí, le reventó Yena. Lo escuchaba secuestrado todo este tiempo. Mientras estaba allí. Lo que iba a hacer. Pero es que le reventó Yena por mi culpa. Sí, también. ¿Qué? Sí, ¿Por sí, qué? sí, que lo sé. Que lo enviaste a ver a Yena y Yena se enfadó. Perdón, no quería reírme. Pero ya teníamos muchos problemas como para preocuparnos de él. A lo mejor lo hacíamos peor. Oye, y ¿conocéis a alguien? Bueno, de hecho, al ayudante de Yena, Sí, a Rumi. Rumi, Sí. es esta persona que tiene los ojos súper claritos, ¿no? Sí, es el que cuando estuvimos en la radio Ah, estaba sí. de estilista. Ah, ¿cuántos años puede tener esa persona? Ostras, eso pues no sé. ¿30? Cualquier edad entre 20 y pico y 30, sí, diría, ¿no? Creo que puede ser o de Yena. Le llaman civeta. Pero... Es como un animalito, ¿no? Uf, Creo que sí. ¿Todavía quieres cuidarlas? sí, dice que es un animal. Ay, además sí que es muy zarigüeya, sí que tiene como, no sé, sí que Pues, energía posible con la pues, hiena. yo creo, y ahí ya voy a dejar de hurgar en esa familia, pero tú sigue hurgando en la de Zafiro, te digo hablando, que son las dos personas que desaparecieron también por la zona de Ibagué en el 81. No sé cómo, pero acabaron recalando en Medellín de vuelta. Mira, yo solo diré que tengo esta foto de personas de NPCs que me parecen las personas más parecidas del mundo. ¿Cuál? Lo voy a poner aquí, espera. Es que tienen los putos mismos rasgos, o sea, no me jodas. Yo creo que es el Outrider que nos está jugando una mala pasada, pero... Son la misma imagen. Joder, ¿por qué no me deja hacer esto? Y es Melissa Giraldo Osorio y whatever era el nombre de la niña, Giraldo Pinchao. Estaba barajando nombres como Elisa y Nancy, pero no significa nada. Sí. A mí estas tres personas me parecen un montón. Sí, sobre todo arriba izquierda, abajo izquierda. Arriba izquierda y abajo izquierda, salvo el color de pelo, son iguales. Sí. Sí. ¿Quiénes son? Sí, pues que ¿Quiénes también, arriba? once again, el Arriba puto Outrider izquierda. tiene 3 caras. Arriba izquierda Sí, es al sí. que disparé y acaban de matar. Ah, Claro, abajo izquierda su versión espíritu. Es cuando Abajo muere. izquierda es O Rumi. sea, vale, creo de que fantasmas es de navidades hijo de Yena. pasadas. Sí, seguramente sí que sea la aplicación. Porque ¿Y Es que al quién final es es que la se tiene persona de 4 arriba a la caras. derecha? Ese es un nombre que tú sabías, que no me acuerdo. Es un NPC que me dijiste tú cómo se llamaba. será Nia o Nila, ¿no? Me imagino. ¿Odelia? Porque es la Odelia, segunda. Odelia. Ah, Sí, es ah. Odelia. Odelia. Mírala. ¿Por qué se Mm. parecen tanto? A lo mejor es simplemente coincidencia eso del O- Outrider, ¿no? Odelia tuvo una juventud chunga y ahora tiene está con unos mi rasgos. prima. En mi lista de preguntas, ¿quién es? Estamos jugando en el persona coche en lugar del yo nunca. quién? Mi lista de preguntas. Es como, Candela ¿quién Campos es? ¿Esta Efraín. persona quién es? Buah. Podría fingir que se me ocurre, pero la verdad ¿Es es que las Maxine? caras no se me quedan, ¿eh? Es Maxine. No. Sí, A ver, una foto de Maxine. Sí. ¿Por qué no sí. conozco a Maxine? Es Maxine cada la del X- presente. Cada X tiempo me da por buscar mujeres de ojos verdes en la lista de NPCs, por si Maxine. alguna es mi madre. Es Maxine, tu madre. ¿Es Maxine tu madre? Abro debate. Después de darle el pelo hizo así.
He ido, no sé, tío. No sé. Yo confío en que alguna mujer de ojos verdes sea mi madre. Pero Es no puede ser Maxine, es Maxine, Maxine. así que descartamos. Como no tenga los ojos verdes ya te rompe, ¿eh? A lo Es mejor que son creo los que me verdes de dijeron que papá, ¿eh? alguien me dijo que tenía los ojos verdes. Y una de las primeras notas que tengo de mi madre es ojos verdes. Y alguien te dijo que también usaba lentillas. Sí, alguien Ah. me dijo que podía usar lentillas. Vaya. Pero bueno. Hace muchísimo calor. No conozco a nadie ya. Yo no estoy computando, ¿eh? Dios mío. Necesitáis lo del corcho. Es que la cara... No, se cero pasa coñas. calentando, ¿eh? No, o sea, el diagrama de personajes cada vez es más enrevesado, os diré. Pero solo Esta lo miras persona- tú. La No lo miro persona yo, tiene sí. los ojos verdes. ¿Eh? ¿Quién es esta persona? Era la profesora. En los últimos 50 hay 2 mujeres con ojos verdes. Está la persona enfadona rubia. Esa. Pero creo que son azules. ¿Son azules? No, esta No, era hostia, una azules. detective. Son Ah, son una rubia azules. con cara de mala leche. Tiene, sí, los ojos azules. Sí. Verdad. De chiquito parecían verdes. Ahora todos buscando ojos azules verdes por ahí. Yo voy buscando ojos verdes por la vida. Es la Qué bonito. fijación. Es que en realidad sí quieres saber quién es su madre. Yo... ¿Quién sabe si ya se ha cruzado Sé con que ella, si ha hablado con ella? Es que es eso. Yo sé que está viva y sé que tiene un ojito puesto en mí. Como sea Maxine. La Odelia no sé si lo tiene verde. No son azules. Uf, complicado. Yo creo que verdes. Pero Odelia no es tan mayor. Ya, supongo. Es que no sé de cuándo son las fotos. ¿No le habéis preguntado la edad? Pero debe tener. También puedo ser madre joven. Como. Bueno, vale, sí, es verdad. Súper. Debe ser como mis hermanos, yo creo. ¿Tú crees? ¿No? Tú no. ¿Quién era Odelia? No me acuerdo. Odelia era una chavala que lo que yo conozco es que mi prima la cogió en su casa hace años, cuando yo iba solamente a casa por Navidad porque estaba en la cárcel. Ujú. Y había tenido muchas movidas. De hecho, creo que la primera vez que la vi le habían dado una paliza o algo así. A Odelia. Sí. Y ¿Y recuerdas dónde la recogió? no estoy segura de tener esa información. Cachis. Pero, a ver. Sé que no se llamaba así, de hecho. No se llamaba Odelia. No. A ver, es verdad, el de arriba a la izquierda yo recuerdo que que tenía un hermano que creemos que es el que matamos cuando en lo de Nelson. La encontró malherida y trata de ayudarla. Carlota usó otro nombre accidentalmente, pero os pide que a la chica que recogió la llamemos Odelia. Pero no me quedé con su Nombre Con su nombre real. accidental. No. Y creo que estuvo viviendo en mi casa también. Bueno, y ahora, Cosas del de hecho, pasado. actualmente está en mi casa, de hecho. Ah, está por allí Odelia. Sí, Odelia, bueno, se dedicaba a los mismos trapicheos que nosotros. Odelia trabajaba para mi madre. Sí, sí. Trabajaba para tu madre. Yes. Pero vamos, que yo también. Lo que pasa es que yo no sabía que era No, mi madre. pero Odelia es maja.
Al principio pensaba que estaba liada con mi madre, pero resulta que no. ¡No, hombre! Pero, ¡ay, Dios! Hoy estoy sembrada, ¿eh? Hoy estoy quedando genial. Uf. Es que como he dormido en el coche. Hay pruebas de ello. A ver, estos dos se parecen. Yo esto me Ahora parece- ya es un comparador de fotos ella misma. Sí. Es que yo creo que este es el hermano, pero no lo sé. Sí, puede ser. Sí, sí que se parece. Total, no sé por qué estábamos comprando fotos, ya se me ha olvidado. Estabais viendo ojos verdes. Pero que puede ser que no tenga ojos verdes porque podía usar lentillas. Aunque a lo mejor usaba lentillas la imitadora. Sí, la mitad sabemos que usaba lentillas. A lo mejor la original sí que tenía los ojos verdes. Y mi teoría es que sí, es a lo que me aferro. Pero a ver, que lo hayamos conocido. Oye, ¿tu madre hacía trabajos por Ibagué? A mí me hizo ir una vez. Además se puso muy pesado que fuera en el 2. Que recuerdo de ese viaje que vi carteles de Se Busca, curiosamente. Supongo de toda la gente que raptaban por allí. Que claro, tu madre no sabemos ni en qué bando estaba. ¿La madre de quién? De Tiago. No, Pero sabéis lo que se le daba bien. las drogas y las matemáticas y la química. Y la Pero- química. Es que igual es, digamos, el de Breaking Bad de alguno de estos, ¿no? Potencialmente. Pero creo que dejó ese mundo. A ver, o trabaja en la droga de la mafia o trabaja en una clínica de estas extrañas con las que no paramos de cruzarnos. Buscando la cura contra Pero- el cáncer. Sí, seguro que sí. Le pega muchísimo. Oye, la Natalia Fisher, ¿cómo es? ¿La habéis visto en Tenemos- persona? Tenemos. Sí, no. yo era bien persona. Y tenía los ojos verdes. Ella pregunta. Me acordaría. O sea, si son muy llamativos, tal vez sí que me podría Sí, acordar. seguramente te pasé la imagen por privado si la viste. O por privado en un voy. spoiler. Pero si estabas tú sola en la escena, es más probable por privado. Ahí. Es que a ver, las y las Smith parecen azules. No estoy encontrando. Aunque puede llevar lentillas ahora, es que me están Es que tenéis una obsesión con los ojos de la gente. Podría tirar de a ver si me acuerdo. ¿Puedes tirar? ¡Buah! ¿Qué me voy a acordar? Me acuerdo de mi nombre. Y ya, gracias. Es posible que te la haya pasado, ¿eh? Me acuerdo del color de pelo. No, yo creo que seguramente entonces igual fue como spoiler igual. Sí, pero spoilers no puedes ver así a lo loco. Pero no lo estoy encontrando en los spoilers, así que igual no. Me olvidé de su cara. A ver, tenía los ojos claros. Bueno, sigue teniendo. Ah, espera, pero yo le saqué foto a los diplomas. Tal vez en alguno de los diplomas salía ella. A mi galería. a mi galería. No. No sé si en alguno de los diplomas saldría su foto, pero bueno, vamos a decir, Fotito de Orla. claro, una foto chiquitita que pudieras
tener por ahí. Y si no, si la buscamos, seguro que, yo que sé, en Dialnet o algo así aparece. No sé si estaba en ese año. En LinkedIn. No sé yo si esto funciona así. El caso es que he visto No, una no, no, imagen pero por una aquí. fotito de una orla seguro que tiene por ahí en los diplomas. Podría ser. Vale, pues Yo digamos rebusco la que la imagen que encuentras es esta. Vale. Porque se parece un montón a la profesora malhumorada. ¿Por qué es otra persona que es exactamente? Esta ya la hemos visto. Es la Sí. profesora malhumorada, ¿no? No. ¿No? Pero. ¿Quién es la profesora malhumorada? La profesora que le puso mi padre a los niños, ¿no? Ah, Ah, esta no sé quién es. Pero sí que esa ya estaba puesta aquí en los PNJs. Estaba. sí, esa está puesta más arriba. Sí. A ver si copié la que no era, yo creo que sí. Ah, no. La de los niños era malhumorada. No sé, la Bueno, foto salía. juraría que la con había algo de visto. esto, creo. Igual la tenía yo en mis. Tiene ideas. Ah, o igual. Seguro que nos está la vi- intentando decir cómo resolver el misterio, pero como no podemos descifrarlo. Igual la tenía yo en mis notas porque la vimos cuando la infiltración esta desastrosa que hicimos en la clínica. A ver, Juana, yo creo que sí la vio. El resto. No, yo la vi porque yo acompañé a Stephanie. Claro, tú sí. El resto creo que no coincidieron. Hoy, pues a mí me suena haber visto a la persona. Bueno, pero al cabo de un rato, pues ya veis en la distancia el entierro. Así que supongo que pararíais y dejamos la sesión aquí y en la siguiente empezáis en ese hermoso momento. Hay bastante gente por allí y es posible que algunas caras os suenen. Pues como nos ponemos así una gorrita. al sol. ¿Qué caras nos suenan? Bueno, a ver, la que más ruido hace y más atención recibe es Clavel. Bueno, sí. Ella está claramente. Pero así que os suene y que quizás os saque una sonrisa a pesar de todo, pues veréis por allí a Marcelo. Oh. Y también hay una mujer en silla de ruedas. Lo que nos suena. Carmen María. ¿Es Carmen María? Esa es la hipótesis de Angie. Ya lo averiguaréis el He dicho que próximo día. eso no me sacaría una sonrisa, así que espero que sea otra persona.